Se abre la audiencia en vista pública del expediente 442-2017, formado por amparo en única instancia, promovido por Leonel Rodrigo Sáenz Bojorquez, en calidad de magistrado de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Santa Rosa contra la Corte Suprema de Justicia. El secretario general hará relación del acto reclamado y de las peticiones de fondo formuladas por el postulante y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Se señala como acto reclamado en este amparo la resolución de 26 de octubre de 2016, por la que la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar los antejuicios promovidos por la Asociación El Refugio de la Niñez, ONG, y el Ministerio Público, Fiscalía contra la Trata de Personas, contra el ahora amparista. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial, quien promueve el amparo solicita que esta Corte, al dictar sentencia, resuelva otorgar el amparo solicitado por Leonel Rodrigo Sáenz Bojorquez contra la Corte Suprema de Justicia y se le restituya en la situación jurídica afectada. Como consecuencia, se deje en suspenso definitivo la resolución que constituye el acto reclamado y se le ordene a la autoridad impugnada que emita nueva decisión fundamentándola debidamente en congruencia con las constancias procesales y atendiendo para ello el interés superior del niño y respetando la independencia judicial. Por último, que se emitan las declaraciones que en derecho correspondan. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, requiriente de la vista pública. Compartirán el uso de la palabra en su orden el abogado Leonel Rodríguez Sáenz Bojorquez en su calidad de magistrado, con el auxilio de su abogado Freddy Ramón Sánchez Gaitán. Por favor. Muchas gracias, señor presidente, honorable Corte de Constitucionalidad. He planteado una acción constitucional de amparo al verme violentado en mis derechos. Ministerio Público y la Asociación Refugio de la Niñez plantean diligencias de antejuicio en mi contra, porque el día 24 de julio del año 2010 entregué en abrigo provisional y excepcional un niño de nombre Maximiliano Pontaza en mi calidad de juez de paz de turno. Fue un día sábado a la señora Sandra Erika Jovel Polanco, argumentando Ministerio Público y la Asociación Refugio de la Niñez que yo tenía que haber tomado en cuenta un listado de familias sustitutas que estaban inscritas en la Secretaría de Bienestar Social, y ese es el motivo por el cual me plantean el antejuicio. El día sábado, aproximadamente a las 6 de la tarde, la representante de la Procuraduría General de la Nación llega a mi despacho y el secretario me avisa que llevaba un niño recién nacido, y como es mi obligación entrevistarla, la entrevisté y me dijo que era un niño que venía del Hospital Álamos en la zona 2 de la ciudad de Guatemala y que la mamá no lo quería ver y que tenía 3 días de nacido, que era producto de una violación. Entonces yo le expliqué que le pregunté qué quería ella, y ella me dijo de que si había una familia sustituta, entregarlo a una familia sustituta, o en todo caso pues mandarlo a un hogar. Entonces cuando la termino de entrevistar, salgo del despacho y estaba una señora de nombre Sandra Erika Jovel Polanco,
y le pregunté si ya la habían atendido y me dijo que no. Permítame un momento, la voy a atender. Le dije, entré al despacho y me dijo que ella se había enterado de que había un niño y que el cual ella deseaba cuidar. Le pregunté que dónde trabajaba y ella me explicó que en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y me dijo que en ese momento era la encargada de los negocios de Guatemala para Centroamérica y el Caribe. La identifiqué y en ese momento me pareció un recurso idóneo. Seguidamente utilicé el Google para ingresar el nombre de la señora Sandra Erika Jovel Polanco y efectivamente aparecía el nombre de ella y decía de que trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores. No decía cuál era el cargo, pero sí decía que ella trabajaba ahí. Entonces le dije a ella que yo iba a tomar una decisión y tomé la decisión. Le dije a la Procuraduría General de la Nación, a la representante, a la licenciada Vilma Márquez, de que había una persona que podía abrigar al niño en ese momento y que si había alguna oposición. No se opuso la licenciada Vilma Márquez y firma el acta donde yo le entrego al niño. Está dentro del expediente, dentro de los antecedentes que ustedes tienen. Ella está de acuerdo y yo le entrego al niño a la señora Sandra Erika Jovel Polanco. Dentro de mis facultades, el artículo 103 de la Ley de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia dice cuáles son las facultades del juez de paz y me remite al inciso 12, al artículo 112 literal G, que dice que regula colocación provisional del niño o niña o adolescente en familia sustituta. Estaba dentro de mis facultades. Y finalmente el artículo 114 dice abrigo provisional y excepcional. Dice en familia sustituta u hogar. Entonces yo me encontraba dentro de mis facultades. Eso fue un día sábado. El Refugio de la Niñez y Ministerio Público dicen que yo tenía que tener un listado de familias a quien yo podía entregarle un niño. A esa hora, por la emergencia, yo tuve que tomar una decisión. Los jueces de paz no teníamos ninguna herramienta más que la ley. La ley en este momento no ha variado, sigue siendo igual. En octubre del año 2010, la Corte Suprema de Justicia saca un reglamento y dice, véase quiénes son familias sustitutas, quiénes son familias biológicas y quiénes son familias ampliadas. Pero hasta ese momento, 3 meses o 4 meses después de que yo entregué a ese niño, no tenía yo más que la ley para poder entregar al niño a la señora Sandra Erika Jovel Polanco. Y en ese sentido, el Ministerio Público dice que yo cometí prevaricato. No puede haber prevaricato porque yo observé la ley. No puede haber abuso de autoridad. Ellos dicen que yo cometí abuso de autoridad porque tampoco hubo prevaricato y mucho menos resoluciones ilegales a la Constitución, porque yo actué apegado a lo que la norma dice. Hasta este momento la ley no ha variado. Y la Corte Suprema de Justicia me despoja del antejuicio. Tengo una carpeta aquí donde la Secretaría de Bienestar Social, traje una para cada uno de los magistrados. Dice, a raíz de lo sucedido de la muerte de las 41 niñas, que invita a las familias guatemaltecas a formar parte del programa de acogimiento familiar temporal para evitar la institucionalización de los niños y niñas y adolescentes en hogares y que el mismo Hogar Refugio de la Niñez los va a capacitar. Entonces, a mí se me despoja del antejuicio por haber entregado un niño a una persona y ahora el mismo Estado dice que hay que dar los niños a las familias para que no sean institucionalizados en hogares. Una política totalmente contraria. Y me quieren llevar a tribunales por haber actuado dentro del margen de la ley. Me plantean el antejuicio 6 años después que yo emití una resolución. ¿Por qué si ellos se dieron cuenta que yo había cometido
un error, prevaricato, un delito, inmediatamente me lo plantean 2 meses después, pero esperaron 6 años porque perfectamente saben que yo actué dentro del margen de la ley. La misma resolución que ustedes tienen en el expediente dice abrigo provisional y excepcional, y mi resolución fue revocada a las 72 horas por el juez de niñez. El juez de niñez encausó el expediente, dice que pues en ese momento no tenía la razón y revoca mi resolución. Les pregunto, una resolución revocada, ¿qué efecto causa? Si yo como magistrado de sala, ustedes me revocan mis decisiones y por cada decisión revocada nos plantearan un antejuicio, ¿verdad? Esto no tiene ninguna lógica. Además, la madre de la señora Erika Jovel Polanco pide que ser partícipe del expediente y se le da participación en el expediente de niñez, y la misma Corte de Constitucionalidad en el número de expediente que ustedes tienen a la vista, yo lo señalo en mis alegatos, dice que por el interés superior del niño le tienen que dar participación a la señora Sandra Erika Jovel Cortés. Entonces la Corte de Constitucionalidad me da la razón porque yo actué de conformidad con el interés superior del niño. En conclusión, quiero solicitarles que se me ampare en definitiva y que se deje sin efecto la resolución que me despoja del antejuicio. Muchas gracias. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. De igual forma, mi patrocinado ya fue eminentemente de que el 24 de julio, tal y como lo manifestó ya el agraviado dentro del amparista, manifiesta que el 24 de julio del año 2010 se suscitaron diligencias de abrigo temporal o excepcional hacia el menor Maximiliano Pontaza Ortiz. Tomando en cuenta los hechos, honorables magistrados, consideramos que la resolución está apegada a derecho. También consideramos que, si no fuese así, la Procuraduría General de la Nación, a través de la licenciada Vilma Márquez, se hubiese pronunciado de manera en contra de dicha resolución. Porque si ella estuvo presente dentro de las mismas actuaciones y avaló esas actuaciones, damos como consecuencia de que el procedimiento fue efectuado de la mejor manera posible. La señora Sandra Erika Jovel Polanco también lo es, que fue entrevistada por parte de mi patrocinado en dichas diligencias. Al ser entrevistada, pues obviamente toma nota de las circunstancias, donde labora, quién es, y también le hace saber que el juzgado de la niñez y adolescencia en determinado momento podrá revocar dichas diligencias. Y efectivamente, siendo un día sábado a las 17:45, se presenta ese hecho en donde el menor Maximiliano Pontaza Ortiz deviene de un producto de una violación, según nos señalan los antecedentes, y al momento se dicta la resolución entregando al menor a la señora Sandra Erika Jovel Polanco, y obviamente por el razón del tiempo, el día lunes se remiten las actuaciones al juzgado de primera instancia de la niñez y adolescencia, y el día martes, siendo día 27 de julio del año 2010, revoca las diligencias anteriores, ordenando obviamente entregar el menor a una familia distinta. Sin embargo, señores miembros de este tribunal, queremos considerar también que mi patrocinado no ha incurrido en ninguno de los delitos de prevaricato, tampoco lo es abuso de autoridad, ni tampoco resoluciones violatorias a la Constitución. Consideramos que la resolución fue ajustada. También lo es, consideramos que dentro del plazo máximo de 6 años promoverle un antejuicio al hoy magistrado, consideramos también, honorables miembros de este tribunal, que es una situación totalmente fuera de lugar. Dentro de las diligencias, posteriormente, tal y como lo narró el señor magistrado, indica que la Corte Suprema de Justicia emite un acuerdo
identificado como 40-2010, en donde establece ya una diferencia entre familia ampliada, familia sustituta y también es familia biológica. En razón de esas ideas, considero que la resolución está pegada a derecho. Sin embargo, también consideramos que al resolver las presentes diligencias de las acciones constitucionales de amparo que se presentó, solicitamos con todo respeto se suspenda el acto reclamado y también se declara en su lugar las diligencias de antejuicio. Esto lo es derivado de que, tal y como lo estamos narrando, existió un consentimiento pleno de la Procuraduría General de la Nación a través de la licenciada Vilma Márquez. Si hubiese existido un agravio en ese momento se hubiese dado el conocimiento, se hubiera impuesto alguna resolución administrativa al señor juez, que en ese momento estaba investido en su calidad de juez, y se hubiesen iniciado las diligencias de antejuicio. En tal sentido, si no se iniciaron en ese momento, quiere decir que se convalidaron dichos actos. Y al convalidarse dichos actos, derivado de ese momento, considero que las diligencias de antejuicio ya no pueden proceder y deben declararse sin lugar, porque todas las resoluciones que fueron dictadas apegadas a derecho y de conformidad con la Constitución Política de la República. En tal sentido, solicito con todo respeto se suspenda el acto reclamado y como consecuencia se verifique cada uno de los hechos anteriormente descritos a efecto de establecer que el magistrado juez en ese momento de turno actuó con la debida diligencia sin vulnerar ningún derecho de los intereses menores, del interés menor del menor Maximiliano Pontazo Ortiz. Únicamente, honorables magistrados de esta Corte. Gracias. Procede la audiencia con el uso de la palabra que se le concede a la Asociación El Refugio de la Niñez, ONG, por medio de la mandataria judicial con representación abogada Mónica Mariela Mayorga Ayala, quien actúa con su propio auxilio. Gracias, honorables magistrados. Dentro de mi representación, consideramos y al momento de evacuar la audiencia, nosotros consideramos de que, como ustedes saben, en Guatemala ha ocurrido y ocurrió durante 30 años el tema de las adopciones internacionales. En este marco, el Estado en sí consideraba o se daba con lugar las adopciones y que lo permitía la misma institucionalidad del Estado. En ese marco se dio este caso en particular, porque la intención, acá vamos a la intención del acto en sí. Desde que se encontró el niño Maximiliano, la intención era la adopción para la señora Sandra Jovel, y esa era la intención en todo el marco del proceso y ustedes se darán cuenta en todo el expediente. Como esa era la intención, entonces se buscaban mecanismos para poder obtener de alguna manera al niño Maximiliano. Acá es donde entra la función del señor magistrado Sáenz Bojorquez, en el cual dentro de sus funciones y dentro de su facultad estaba el otorgar al niño, sí, a una familia sustituta, sí, a un hogar de abrigo y protección temporal. Pero en este caso, la intención estaba direccionada y era dársela a la señora Sandra Jovel, sin tomar en cuenta el interés superior del niño, que es lo que establece el artículo 5 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Aquí lo que se establecía era la intención de ella, que no digo que es una intención mala, es una intención loable. Sin embargo, no se siguieron los procedimientos que establece la ley. La Ley de Adopciones establece que los niños tienen que darse en adopción, en efecto, porque también la adopción es una institución de cariño, de amor. Pero acá las familias, establece la Ley de Protección, no pueden escoger al niño que van a adoptar, sino se ve el interés superior del niño, si este niño encaja dentro de esta familia. Es al revés. En este caso se dio todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la intención, en este caso, de Sandra Jovel era obtener al niño bajo medida de adopción, pero sin llevar a cabo todos los requisitos que establece la ley.
Ella tenía que estar acreditada como una familia sustituta en la Secretaría de Bienestar Social. Ella tenía que someterse a un proceso de adopción para saber si era ella idónea para obtener a un niño en adopción. Y todo esto no se hizo en esa oportunidad, sino como acá vieron el mecanismo que se estaba utilizando en Guatemala para la obtención de niños, que era bien fácil por medio de la institucionalidad del Estado, y aquí me refiero a los juzgados, a la misma Procuraduría General de la Nación, a la misma Secretaría de Bienestar Social, en la que se daban hogares de abrigo y protección privados que eran exclusivamente para la adopción internacional y la adopción nacional. Este es un caso de adopción nacional, pero sin llevar a cabo todos estos requisitos. Entonces, ¿cuál fue la acción del señor magistrado dentro de todo este proceso? Es facilitarle a la señora Sandra Joel la obtención del niño. Y esto se da, en efecto, el juez de niñez, cuando llega el expediente, al juez de niñez, que es el competente para conocer, se da cuenta que la resolución emitida por el señor magistrado no se apega a derecho y por lo tanto revoca esa decisión y manda al niño a un hogar de abrigo y protección, porque en efecto así era como él debía de resolver en ese momento. Hasta después que se diera todo un proceso de adopción en donde se estableciera que realmente la mamá había abandonado al niño, la mamá biológica, y que el niño no tenía otra opción, otra familia, entonces sí se podía decretar la adoptabilidad. En este caso no sucedió así. ¿Por qué? Porque se vio dentro de todo el trámite del expediente de Maximiliano que luego de que el juez de niñez revoca la medida de abrigo y protección, se los vuelve a dar a una familia que ahora sí estaba acreditada, pero oh sorpresa, es familiar o amigos de Sandra Joel. Entonces aquí es donde se ve la intención de querer obtener a este niño. Y no digo que la intención sea mala, lo vuelvo a repetir. Todos queremos ser, las mujeres queremos ser madres, pero también tenemos que someternos al procedimiento legal que establece el país. Porque por eso fue que se dieron en estas oportunidades todas las adopciones internacionales que se dieron en los años de 1977 hasta el 2007, que fue donde sale la ley de adopciones, en donde frenan las adopciones internacionales y de alguna manera son más supervisadas las adopciones nacionales. Entonces, como les comentaba, aquí la intención era clara. Y aquí es donde tenemos que guiarnos dentro de todo el proceso. ¿Cuál era la intención? Hay que ver la relación de parentesco que había con una de las familias sustitutas y el señor magistrado, en donde claramente se ve que puede ser un favor. Claro, todos podemos hacer un favor, pero un favor que esté apegado a derecho, no un favor que viole las leyes de Guatemala. Porque en este caso se vio que el interés superior del niño no se dio. Aquí se dio el interés de los adultos y eso es lo que no se vale dentro de todo este proceso. El niño, gracias a Dios, está ahorita con una familia adoptiva que hizo todos los procedimientos legales que establece la ley para que lo puedan adoptar. Y él es un niño feliz y es un niño sano actualmente. Pero dentro de todo el proceso se ve que la intención no era esa. Y no sé por qué era que tenían la intención específica con Maximiliano, que es el niño. Porque ahí a todas luces se ve que luego de la familia sustituta, en donde lo colocaron, tenía vínculos con Sandra Joel. Y donde también la misma Procuraduría General de la Nación, al momento de hacer la supervisión en este hogar donde supuestamente, en esta familia sustituta donde estaba el niño, se ve donde se lo entrega a Sandra Joel nuevamente, sin ningún procedimiento. Entonces vemos que esa era la intención y aquí es donde entra a jugar la función del señor magistrado, en donde no acata el interés superior del niño del artículo 4 de la ley Pina, sino la intención de los adultos. Vuelvo a repetirlo. Con todo respeto, honorables magistrados, mi representada considera que dentro de este expediente sí se violentó la ley, sí se violentó la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.
en vulneración de los derechos de Maximiliano, el cual estuvo en un hogar, en otro hogar, en otro hogar, en varios hogares, en lugar de haber hecho un procedimiento como la ley lo establece. Por lo tanto, consideramos que la Honorable Corte Suprema de Justicia, al momento de emitir su resolución, lo hizo apegada a derecho. Por lo tanto, consideramos que esa resolución sea confirmada por esta Honorable Corte de Constitucionalidad y proceda a abrirle el expediente de investigación al señor magistrado Sáenz Bojórquez. Muchas gracias. Finaliza la audiencia con la participación del Ministerio Público por medio de la sección contra la trata de personas a través del abogado Roy Juan Carlos Rodríguez Juárez, quien actúa con su auxilio. Gracias, muy buenos días. Es un honor estar aquí con ustedes y dirigirme hacia ustedes. En ese orden de ideas, la Fiscalía hace el razonamiento siguiente. La Corte Suprema de Justicia emitió su pronunciamiento, su resolución, en base a fundamentos jurídicos y haciendo razonamientos lógico-jurídicos. En ese orden de ideas, la Fiscalía presentó las diligencias de antejuicio y también fueron promovidas por el Refugio de la Niñez, las cuales fueron dadas con lugar según la resolución que está interponiendo mediante el amparo. Entonces, en ese orden de ideas, dentro del amparo, el interponente tuvo una actuación activa, ya que dentro de esas actuaciones, dentro de las diligencias realizadas, el juez pesquisidor citó tanto a la Fiscalía, tanto al Refugio de la Niñez, tanto a Sandra Erika Jovel Polanco, y citó al magistrado quien interpuso el amparo. En ese orden de ideas, él tuvo conocimiento de todas las actuaciones promovidas para que a él se le quitara el derecho de antejuicio, de que constitucionalmente está protegido, por lo que no se vulneró ninguna garantía constitucional. La Fiscalía siempre ha actuado con un criterio objetivo en estricto cumplimiento de las leyes del país, y el interponente pretende la revisión de todo lo actuado dentro del presente, no siendo esta una instancia revisora dentro del presente proceso, ya que no se violentó ni se vulneró ninguna garantía constitucional. Además, aparte de lo expuesto, esta Fiscalía también argumenta lo siguiente. Se pregunta si cualquier persona está facultada para recibir a un niño en calidad de familia sustituta. No, definitivamente la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque la misma ley de protección integral indica quién es familia sustituta, quién es familia empleada. Ahora si vamos a otro tipo de normativas, como lo son los mismos reglamentos de la Secretaría de Bienestar Social, los cuales elaboran unos listados de quienes están inscritos en familias sustitutas, luego eso lo publican en el diario oficial y ellos ya quedan como familia sustituta dentro de una base de datos, y eso es lo que se tiene en cuenta para establecer quiénes son familias sustitutas. Y no es que se empiece a legislar desde el año 2010, anteriormente ya habían legislaciones y se encuentran reglamentos internos de la Secretaría de Bienestar Social. Lo que hace el organismo judicial es legislar y maximizar estos reglamentos que ya se encontraban, y no puede decir un juez o en su caso un magistrado, no conozco este tipo de normativas y no las conozco y no las voy a aplicar, porque nadie puede alegar ignorancia de la ley. En tal motivo, por eso la Fiscalía presentó las diligencias de antejuicio en contra del magistrado, y tampoco se puede alegar prescripción, ya que a la fecha estos delitos aún no han prescrito. Por lo tanto, la Fiscalía solicita que se debe denegar la acción de amparo solicitada. Ese es el pronunciamiento que realiza la Fiscalía. Aparte de hacer este argumento en forma verbal, esta Fiscalía también indica que presentó un escrito ante la Secretaría General de la Corte de Constitucionalidad en fecha 5 de junio de 2017, presentado a las 8 horas con 58 minutos únicamente. Se clausura la audiencia de vista pública.